asesino invisible, una ciudad aterrorizada y crímenes tan brutales que parecían sacados de una pesadilla. Entre 1929 y 1930, Düsseldorf se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos macabros que dejaron a la policía sin respuestas. El responsable, un hombre cuyo sadismo y sed de sangre le valieron el apodo de El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten no era un asesino común. Su historia es una de las más perturbadoras en la criminología alemana. No solo atacaba a sus víctimas, sino que disfrutaba del sufrimiento y la desesperación que causaba. Y lo más aterrador, aseguraba que beber la sangre de sus víctimas le daba placer. Este es el caso de Peter Kürten, el hombre que convirtió Düsseldorf en un lugar de miedo, un asesino que, hasta el día de su captura, parecía un ciudadano común y corriente. Pero detrás de su apariencia tranquila se escondía un monstruo sin escrúpulos. A finales de los años 20, Düsseldorf era una ciudad en crecimiento. Pero todo cambió cuando comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres, niños y hombres brutalmente atacados. Los asesinatos eran tan horrendos que la gente empezó a hablar de un asesino que no era humano, un verdadero vampiro. La policía estaba perdida, no había un patrón claro. Las víctimas eran de diferentes edades, géneros y clases sociales, pero había algo que todas tenían en común: la brutalidad con la que habían sido atacadas. Conforme la noticia de los asesinatos se esparció, la prensa comenzó a llamar al asesino el vampiro de Düsseldorf. Se decía que disfrutaba ver la sangre de sus víctimas y que incluso bebía de sus heridas. La ciudad entró en un estado de paranoia total. Pero por más que la policía intentaba encontrarlo, el asesino siempre parecía estar un paso adelante. No dejaba rastro, no tenía un modus operandi fijo y, lo más escalofriante, parecía atacar al azar. ¿Cómo detener a un asesino sin rostro? Lo más aterrador del caso de Peter Kürten es que a simple vista nadie sospechaba de él. No era un vagabundo ni un hombre solitario. Tenía esposa, trabajo y una vida aparentemente normal. Caminaba entre la gente sin levantar sospechas, pero cada noche su verdadero yo emergía en las sombras. Durante años logró mantener su doble vida sin ser descubierto. Pero todo asesino comete errores, y Peter Kürten no fue la excepción. En este video exploraremos cómo Peter Kürten pasó de ser un niño con una infancia traumática a convertirse en uno de los asesinos en serie más temidos de Alemania. Veremos cómo logró aterrorizar Düsseldorf y finalmente cómo su propia arrogancia lo llevó a la captura. Pero para entender cómo nace un asesino como Peter Kürten, primero debemos retroceder a su infancia, un periodo marcado por el abuso, la violencia y los primeros signos de un comportamiento perturbador. Los asesinos en serie no nacen de la nada. Muchas veces, sus primeras señales se encuentran en la infancia, y en el caso de Peter Kürten, estas señales fueron aterradoras. Nació el 26 de mayo de 1883 en Mülheim am Rhein, en una familia numerosa y extremadamente pobre. Pero la miseria material no era lo peor, sino la brutalidad que se vivía dentro de su hogar. El padre de Kürten era un alcohólico violento que maltrataba a su esposa e hijos de manera constante. Creció rodeado de gritos, golpes y abuso, y con el tiempo, la violencia se convirtió en algo normal para él. Incluso presenció actos indescriptibles en su propia casa, lo que marcó profundamente su mente. A diferencia de otros niños que buscan escapar del maltrato, Peter Kürten empezó a desarrollar una atracción por el dolor, no solo el suyo, sino también el de los demás. Uno de los primeros signos alarmantes fue su maltrato hacia los animales.
Desde pequeño, encontraba placer en torturar perros y otros animales, disfrutando el sufrimiento que les causaba. Pero lo más perturbador no era solo la violencia, sino la emoción que sentía al ver sangre. Fue en estos momentos cuando nació la oscura obsesión que definiría su vida. Para él, la sangre no era solo un símbolo de dolor, sino algo que le provocaba un placer inexplicable. A los 9 años, Peter conoció a un vecino que lo introdujo a actos aún más siniestros. Este hombre, un delincuente y abusador, se convirtió en su mentor, enseñándole técnicas de crueldad y manipulando su mente joven para que viera la violencia como algo natural. Fue en esta época cuando aprendió a acechar, a esconderse y, sobre todo, a disfrutar el control absoluto sobre otros seres vivos. La semilla de su futuro como depredador ya estaba plantada. A medida que crecía, Peter Kürten pasó de la crueldad animal a delitos menores. Robos, agresiones y conductas antisociales lo llevaron a su primer arresto en la adolescencia. Pero la cárcel no lo reformó. Solo le enseñó nuevas maneras de esconder su verdadera naturaleza. Aunque sus primeros crímenes fueron menores, su mente ya estaba moldeada para algo mucho peor. No buscaba solo dinero o poder, buscaba el control total sobre la vida y la muerte. Con el tiempo, su necesidad de violencia creció. Lo que empezó con maltrato animal y robos menores, pronto evolucionaría en algo mucho más aterrador. Düsseldorf aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en el coto de caza de un monstruo. Después de una infancia marcada por la violencia y la oscuridad, Peter Kürten ya no era solo un joven problemático. Estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. A medida que crecía, su necesidad de causar daño aumentaba, y cuando llegó a la edad adulta, finalmente dio el siguiente paso. Comenzó a atacar personas. A principios del siglo XX, Kürten inició su historial criminal con delitos menores como robos e incendios provocados. Pero pronto, su deseo de causar terror lo llevó a atacar directamente a otras personas. Sus primeras víctimas fueron personas vulnerables a las que podía engañar con facilidad. Kürten descubrió que le encantaba acechar a sus víctimas antes de atacarlas. No actuaba impulsivamente, sino que elegía cuidadosamente a sus objetivos. A lo largo de los años, perfeccionó su método y comenzó a desarrollar un patrón. Aunque algunas de sus primeras víctimas lograron escapar, sus testimonios permitieron a la policía empezar a notar un peligroso patrón de comportamiento. Pero en aquella época, sin los avances forenses de hoy en día, capturar a un agresor como Kürten era casi imposible. Lo más aterrador de Peter Kürten era su capacidad para llevar una doble vida. Mientras por las noches cometía crímenes, durante el día se mostraba como un ciudadano común y corriente. Era educado, tenía amigos y hasta logró casarse. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia tranquila se escondía un depredador. Su esposa lo describía como un hombre amable y trabajador, pero lo que ella no sabía era que, en su interior, albergaba una necesidad incontrolable de hacer daño. Y con el tiempo, esa necesidad lo llevó a cometer actos aún más atroces. A finales de la década de 1920, Düsseldorf comenzó a experimentar una ola de ataques sin precedentes. Personas de diferentes edades y perfiles fueron atacadas en distintos puntos de la ciudad. La policía no encontraba conexión entre los casos, y la población comenzó a vivir con miedo. Los investigadores sabían que había un agresor suelto, pero no lograban identificarlo. Y mientras tanto, Kürten disfrutaba ver cómo la prensa cubría cada uno de sus ataques, alimentando el miedo en la ciudad. A diferencia de otros criminales que intentaban ocultarse, Kürten
disfrutaba de la atención mediática, leía los periódicos que hablaban de sus crímenes y se deleitaba con la histeria colectiva que él mismo había causado. El asesino de Düsseldorf no solo atacaba, también jugaba con el miedo de la gente. Sabía que la ciudad estaba aterrorizada y eso solo aumentaba su deseo de seguir con sus crímenes. Las autoridades hicieron todo lo posible por capturarlo. Implementaron toques de queda, aumentaron la vigilancia y pidieron ayuda a la población. Pero Peter Kürten era astuto. Sabía cómo moverse sin ser detectado y nunca dejaba pistas claras detrás de él. Sin embargo, como todo criminal, eventualmente cometería un error. Y ese error sería su caída. Entre 1929 y 1930, Düsseldorf se convirtió en un lugar donde el miedo dominaba cada rincón. La ola de ataques sembró el pánico en la ciudad. La prensa ya había dado un nombre al agresor: el vampiro de Düsseldorf. Nadie sabía quién era, ni dónde atacaría la próxima vez. Las víctimas aparecían en lugares distintos, en horarios variados y sin conexión aparente entre ellas. No importaba la edad, el género o el estatus social. Cualquier persona podía convertirse en su siguiente objetivo. La histeria colectiva creció a niveles nunca antes vistos. La gente evitaba salir de noche, los comercios cerraban temprano y las familias reforzaban las cerraduras de sus casas. Nadie se sentía seguro. La desesperación llegó al punto en que cualquier hombre con un comportamiento extraño era señalado como sospechoso. La policía recibió cientos de denuncias, pero ninguna los acercaba a la verdadera identidad del atacante. Y mientras la ciudad entraba en pánico, Peter Kürten disfrutaba del espectáculo. Leía cada noticia con atención, saboreando el miedo que había provocado. Para él, todo esto era un juego, y lo estaba ganando. En un acto de burla, incluso envió cartas con detalles de algunos de sus ataques, desafiando a las autoridades. Era un hombre que no solo buscaba causar daño, también quería ser recordado. Pero la policía no se quedó de brazos cruzados. Trabajaron incansablemente, analizando patrones y conectando los ataques. Sabían que este no era un criminal común. Era alguien con una inteligencia peligrosa y una gran capacidad para ocultarse. Finalmente, después de meses de terror, un pequeño error lo puso al descubierto, y su arrogancia lo llevó directo a la trampa. En 1930, Peter Kürten cometió un error que le costó la libertad. Se había acercado a una mujer en la calle, intentó ganarse su confianza y luego la llevó a su hogar. Pero esta mujer no era como las demás. Cuando sospechó de él, logró escapar y fue directo a la policía. Por primera vez, las autoridades tenían una pista sólida. Con la descripción detallada proporcionada por la testigo, la policía logró identificar a Peter Kürten y se sorprendieron al descubrir que no tenía antecedentes por delitos graves. Pero lo que nadie esperaba era que Kürten se entregara por voluntad propia. Cuando fue confrontado, confesó sin titubear. No solo admitió sus crímenes, sino que los relató con detalles escalofriantes, como si estuviera contando historias cotidianas. Lo más aterrador no era solo lo que había hecho, sino la falta de remordimiento en su voz. Disfrutaba reviviendo cada detalle, sin mostrar ninguna emoción humana. En 1931 comenzó el juicio de Peter Kürten. La sala estaba llena de periodistas y ciudadanos que querían ver de cerca al hombre que había aterrorizado a Düsseldorf. Pero lejos de mostrarse arrepentido, Kürten se presentó con una actitud tranquila, casi desafiante. Durante el juicio, explicó su necesidad de cometer crímenes con una frialdad perturbadora. Aseguraba que sentía una satisfacción inexplicable
cada vez que actuaba. Los psiquiatras lo analizaron, pero determinaron que, aunque tenía impulsos incontrolables, era completamente consciente de sus acciones. Después de un juicio mediático, Peter Kürten fue condenado a muerte. Cuando escuchó su sentencia, no mostró miedo. Solo hizo una pregunta extraña. ¿Sentiré algo después de que me corten la cabeza? ¿Será el último placer que experimentaré? Peter Kürten fue ejecutado en 1931. Pero su historia no terminó ahí. Se convirtió en una de las figuras más estudiadas en la criminología alemana, y su caso inspiró libros, películas e incluso estudios sobre la mente criminal. Muchos expertos han debatido si Kürten nació con su maldad o si su infancia brutal lo convirtió en lo que fue. Su caso plantea una pregunta inquietante: ¿los monstruos nacen o se crean? Hoy en día, su nombre sigue siendo recordado como uno de los criminales más aterradores de la historia. El vampiro de Düsseldorf no solo fue un asesino, fue la personificación del miedo que puede acechar en cualquier ciudad. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido de crímenes reales. Nos vemos en el próximo video.